Ana Francis, demócratas Peña Nieto y Alfredo del Mazo, ¿qué opinas del reconocimiento que les hizo ayer el presidente López Obrador en la toma de posesión de Delfina Gómez, reconociendo que no hicieron fraude electoral y expresando la palabra demócratas? De Yo creo pie, que además, en la recepción de Alfredo del Mazo en el Presidium, el propio presidente de pie aplaudiendo. Yo creo que el presidente es un maestro de la gobernabilidad y que el mayor problema del Estado de México ahorita va a ser la gobernabilidad. Lo que yo vi en el Estado de México, que me fui a cazar mapaches, es claro que hubo un pequeño fraude, no un fraude monumental, pero sí le echamos un fraude de, pues si eran de a 5,000 pesos el voto y ves que desaparecieron 5,000 millones, ¿cómo fue? Entonces, ahí hay un fraude como de 1 millón de votos. ¿Pero a poco la gobernabilidad necesita echarle porras en público a estos Yo personajes? pienso que sí, porque hay mucha gente priista, Julio, que puede ponerse a incendiar cosas. Está, por ejemplo, la policía, el equivalente a la PFP, pero del Estado de México, que es una fuerza y es una fuerza importante, y es priista. O sea, en la función pública del Estado de México hay gente priista, que si se les da la gana, la cosa no va a salir bien, pues, ¿no? Entonces sí me parece que hay una especie como de calmar las aguas y de hacer pactos, pues, de no tocar a Peña Nieto, de no tocar a Del Mazo, en aras de conservar la gobernabilidad. ¿Eso está bien, no tocarlos? Me parece que es lo posible. Es decir, lo más importante es que las cosas en el Estado de México se conserven en paz, Julio. Es el Estado más violento y el más lejano del acceso a la justicia. Todo está corrupto, todo de pe a pa está corrupto hasta el que te viene a cobrar el agua. Todo. Entonces, el proceso de limpieza ahí, entonces no sé si está bien o está mal. Lo que sí sé es que no es tan simple y que hay veces que justo tienes que tomar decisiones en aras de la gobernabilidad. Entonces, ¿cómo haces para llegar y decir, bueno, vamos a meter a la cárcel a todos los corruptos del Estado de México? Yo creo que es que la mitad del aparato estatal, si bien me va. ¿Y qué haces con eso? ¿Para qué quieres a toda esa gente en la cárcel? No te alcanzan las cárceles, pues, ¿no? Eso es extrapolable al gobierno federal y a los gobiernos estatales donde está Morena. Sí. Pactar con el PRI. No sé si es pactar con el PRI o pactar con lo posible. Es decir, a la hora que el presidente dice, ok, suelten al hijo del Chapo para que no hagan una masacre, ¿fue una buena decisión? Pues fue la menos peor. ¿Estaba padre dejar a ese güey libre? No, no estaba padre. Ese señor tiene que ir a la cárcel. Bien. ¿Pero qué haces? Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del reconocimiento? Perdón. Que Sí. el poder no es Shazam. El hecho de que Delfina haya tomado haya tomado protesta como gobernadora, no significa que tenga el poder todavía. No es Shazam. No hay que celebrar tanto. Se va pepenando. Mira, yo celebro. Nada más que en la realidad, como el presidente fue pepenando poder desde el día 1, gracias a su legitimidad. Y no se ha hecho nada importante contra la corrupción. No hay ejemplos de una lucha contundente con ejemplos concretos contra la corrupción. No se ha hecho nada para castigar a los grandes grupos del pasado, lo cual no quiere decir que no se haya limpiado un montón la práctica de la función pública y la práctica de los de arriba de la función pública sobre todo, y mucho de la práctica de la función pública. Si no, no te explicas de dónde ha salido el dinero para tanto programa social. Pero, ¿qué haces? ¿Te pones a cazar corruptos del pasado o te pones a limpiar la casa y que te alcance el dinero? ¿Alcanzaba para las dos cosas? Pues claramente no. ¿Con qué poder judicial? Bien, como siempre digo en estas mesas, yo no estoy para debatir, sino para poner los temas. Tengo mi punto de vista fuerte y firme, pero no es el momento. O sea, yo soy simplemente aquí el conductor y el moderador. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del reconocimiento que hizo ayer el presidente López Obrador a Alfredo del Mazo y a Enrique Peña Nieto?
Demócratas. Julio, primero, me recordaste a la mamá de Gordolfo Gelatino, cuando le dice ecuánime, madre, ecuánime. Bueno, ecuánime, Tranquilo, Julio. madre. Mira, ¡Ahí! ahí, madre. ¡Ahí, Mira, madre! sabemos que en la política se habla de lo posible, como bien dice Ana Francis, y en la política hay que comer caca, por decirlo de una manera agradable. Pero hay que tener cuidado, porque si bien en la política es necesario hacer cosas que a veces no son el ideal, como sentarse con el PRI o con el Partido Verde, para hablar de Morena ya en concreto, el problema es cuando yo veo que los políticos o los periodistas ya le empiezan a echar sal a la caquita, cuando ya le empiezan a condimentar, porque entonces ya no es feo, se acostumbran a hacerlo, y político que se acostumbra a comer mierda, pues termina siendo un político de idem. Y creo que eso es muy claro. No, una cosa es que haya que hacer cosas que vayan a veces contra lo que uno considera ideal, y otra cosa es que uno se acostumbre a hacer esas cosas y que haga de su modo de hacer política un eterno, pues, cochinero, ¿no? Entonces ya, pues, estamos hablando de una cuestión más escatológica que política en ese sentido, y conste que parto de que la política, pues, es el territorio de lo posible, somos los que estamos, no vamos a traer seres de otra galaxia como Jaime Maussan, entonces, bueno, pues tenemos que hacer lo posible con lo que hay. Fernando, entonces, ¿te parece bien la etiqueta de demócratas? No, no, Yo creo que no le parece por bien ni al supuesto que no. presidente. Se ha de haber reído por No. dentro. Pero ¿cómo? Si otros mandatarios en condiciones similares han sido perdonados, no se les ha investigado nada, no ha habido castigo, no ha Es que es habido como la... proceso, no hay rendición de cuentas y se les han dado vergonzosamente posiciones diplomáticas. Pero ¿te acuerdas de esta cosa? ¿Cómo se llamaba, amigos? La campana de Gauss era de, vamos a hacer examen. Y entonces el que saca más alta calificación, ese es el 10 y de ahí va para abajo. Entonces, de pronto, si el grupo salía pésimo y había un tarado que se sacaba 9.5, pues ya te fregabas. Pero si uno sacaba 6, el 6 era el 10 y entonces ese era el estándar, ¿me explico? Entonces, el estándar que marca el presidente en el discurso de ayer fue Peña Nieto y este señor no impidieron las elecciones democráticas. O sea, no es que hayan ayudado, es que no lo impidieron. Y ese es el estándar, y es un estándar bajísimo de democracia, pero bajísimo. Pero es la primera vez que el PRI no impide que pase una elección relativamente limpia. Y ese es el reconocimiento. A mí me parece más un chiste que otra cosa. No, el calificativo de demócrata pues les queda lejos, ¿no? Claro, claro. Bien. Horacio, ¿tú compartes el calificativo de demócratas y el reconocimiento que le hizo ayer el presidente López Obrador a Enrique Peña Nieto y a Alfredo del Mazo? Yo creo que eso se llama diplomacia política para la gobernabilidad, nada más. ¿Por qué? Porque no es nada más un estado en el que estaba permeado por una mentalidad de corrupción y de tranza, como el Estado de México. Es todo el país, Julio. Son años enteros de, no cultura, como dijo Peña Nieto, sí, de educación, o más bien de costumbre, de usos y costumbres, donde todos, gobierno, escuelas, hospitales, todo era corrupción, el mismo pueblo pues con las tranzas para poder lograr un puesto en la escuela o pagar una multa o no pagarla más bien, etcétera, etcétera. Pues todo era una vorágine entera en la que vivíamos inmersos todos los mexicanos, una costumbre, estábamos resignados a que esto así tenía que ser, porque el gobierno era corrupto y nosotros tenemos que ser corruptos y la policía es corrupta y todo es corrupción. Por eso también yo creo que muchos crecimos queriéndonos largar en un momento de este país donde funcionaran las leyes. Por eso los connacionales que se fueron a trabajar a Estados Unidos respetaban la ley allá y aquí venían y hacían lo que se les daba la gana porque aquí se podía corromper y aquí este país era un país de destrozo y de donde podías tú orinarte en la vía libre o tirar basura y nadie te decía nada, o si te decían algo, si te llevaban al bote, pues comprabas el policía o lo que sea, ¿no? Entonces, con esos antecedentes que teníamos de una democracia destruida, derruida y imposibilitada, además muy enferma, ¿no? Era que es que democracia, porque era una dictadura. Lo que descubre López Obrador cuando llega a la presidencia es
Eso, más el crimen organizado a todo lo que da, así aferrado al poder económico que tienen, y por eso, pues, obviamente, no es que militarizar al país nada más así como así, porque ya dice en campaña que no, y López Obrador es un hombre congruente que lo que promete o lo que dice lo cumple, pero esta vez no lo pudo cumplir porque era tal el poder del crimen organizado que pues, no tuvo más que recular y decir, híjole, es que esto está muy mal. Igual con estos expresidentes, o sea, ahorita, y claro, él para suavizar las cosas, para inventar el eufemismo de que no es muy fuerte la venganza. Pues no es su fuerte la venganza, pero sí tendría que ser su fuerte la justicia. Nada más que hacer justicia con toda esta gente, destaparía un montón de cloacas, y además no puede, porque el Poder Judicial no lo va a ayudar. O sea, toda esta gente le da millones de pesos. Miren a Xochitl, miren a Salinas Pliego con esta, con la senadora, ¿no? Con la senadora, Citlali Hernández. O sea, ¿por qué el Poder Judicial es así? ¿Por qué nada más ayuda a los ricos millonarios? O sea, qué horror. O sea, estamos inermes. El mismo presidente está inerme ante un Poder Judicial disfuncional. Entonces, meter en la cárcel que nosotros, el pueblo, estamos sangrientos, no, perdón, estamos sedientos de verlos en la cárcel. Claro, sí estamos sedientos, pero no se va a hacer ahorita porque no puede ser ahorita, porque primero tienen que limpiar. En primer lugar, bueno, toda la obra pública que bien dijo Ana Francis se ha logrado con la no corrupción de este gobierno actual, pero ya veremos el siguiente o la siguiente presidenta cómo va a ser ya con un poder judicial más funcional para poder ir empezando a meter a la cárcel a estos para que no, y además que no puedan comprar la justicia. Hombre, si ahorita meten a la cárcel a Peña Nieto por todas las tranzas que hizo, en 2 horas sale, hombre, porque, o sea, porque no, porque ya sabemos cómo se les hace el Poder Judicial. Entonces, yo por eso tu videocharla de ayer la vi, me gustó mucho, o sea, sí te entiendo lo que dices, o sea, totalmente de acuerdo con que sí, aparentemente no se ha hecho nada por la corrupción, pero sí mucha gente del pueblo ya está pensándola más, ya está tratando de vivir de otra manera, simplemente por cómo se le plantean las cosas. Lo que pasa es que el castigar, al pasar de hacer unos juicios de Nuremberg aquí como debería ser con toda esta gente, pues no le saldría el presidente ni loco, porque el Poder Judicial está totalmente podrido y corrompido y lo vemos día con día. Eso es lo único. Yo estoy de acuerdo contigo. Debería estar en la cárcel toda esa gente. Claro que sí, soñamos con eso. Pero además, cuando hay una votación para eso, no vamos a votar, pues también imagínense qué mal, qué oso de nosotros como pueblo, ¿no? Bien, bueno, pues estamos ya en la parte final del programa. Yo solamente, por mi parte, reitero lo que he dicho en la videocharla y en otro en las columnas, de decir que a mí me parece terrible que el presidente de la República haya hecho ese reconocimiento en la casa del priismo más atroz, más salvaje, más corrupto y más reprobable. Haya hecho un homenaje que me parece innecesario y que tiene un tufo a pacto político con el peñismo que ha sido intocado permanentemente, que no hay un solo peñista que esté en la cárcel ni que esté en un proceso judicial iniciado por este gobierno. Está Lozoya, pero por otras razones. Y me parece que no es suficiente decir que el Poder Judicial está mal. Está mal la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, y creo que en la lucha contra la corrupción debe haber un ejemplo pedagógico. O sea, no se le puede pedir a la gente una lucha contra la corrupción cuando los corruptos siguen libres e impunes y sobre todo celebrados y eventualmente premiados. Si vemos próximamente a Alfredo del Mazo como diplomático, como funcionario o simplemente tranquilito, libre e impune, pues a mí me parece necesario advertir mi postura clara y tajante en este terreno.